señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Huela mingavilán, zum zum sin uña. Lucero mundo, zum zum sin uña. Huela mingavilán, zum zum sin uña. Paco moñoca, zum zum sin uña. Huela mingavilán, zum zum sin uña. Me la licencia, zum zum sin uña. Huela mingavilán, zum zum sin uña. Licencia en Kisimusenga. Licencia Mayankere, Senteyandokin, Nueve Saya. Licencia en Zambia Mpungo. Licencia Munalongo en Zambul. Licencia Cabo Guerra Tete Tetie. Licencia Quimasa Cuatro Vientos. Licencia Pungo en Pumba. Licencia Tata Cañengue. Licencia Luceno Suano. Licencia Quilanga en Pungo. Licencia todo Fumbo que cuenta, dicen Ganga, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen los propios, dicen Cunalombo, dice ya Panzara, dicen Cheche, Bacheche, dicen Cunial, en Banaribe, Sangan, Fumbe, dice va con licencia, los propios dicen Lucero, los propios dicen Sarabanda. Muchas personas no llegan a comenzar en el espiritismo. Muchas personas no han podido desarrollar al espíritu porque nunca han asistido a misas espirituales o reuniones espirituales. Por lo tanto, desarrollar el espíritu va a ser parte importante de los caminos que usted después vaya a coger en estas diferentes religiones materiales. Cuando usted está en el espiritismo, los espiritistas nunca quieren de que las personas pasen a religiones materiales donde existen sacrificios de animales y se le da sangre a estas deidades. Por lo tanto, el espiritismo casi siempre va a ser el que le va a dar la primera luz para usted encaminarse a los diferentes caminos de acuerdo a los espíritus que usted tiene, espirituales, que en vida, sobre todo los espíritus africanos, trabajaban la santería o trabajaban en el palo mayombe. Por lo tanto, estos espíritus que tienen arrastre, porque todavía siguen procesando la religión que ellos tenían cuando arrimaban carne, es un problema que usted va a tener con sus espíritus que son espirituales. Por lo tanto, debemos separar el espiritismo de todas estas religiones materiales para así poder desarrollar el cordón espiritual que tenemos y trabajar estas religiones materiales como el palo mayombe para poder entonces separar una cosa de la otra. Yo he visto que en el cuarto del Nganga, en el Munanzo Congo, la persona tiene una bóveda espiritual. Eso no se puede tener. Tú no puedes ligar lo material con lo espiritual. Y eso sucede hasta en Cuba, yo lo he visto. Otra cosa que puede resultar mal para la persona es tener una bóveda espiritual donde usted duerme. Usted no puede tener una bóveda espiritual donde usted duerme. La bóveda espiritual tiene que estar separada de donde usted duerme, porque a la bóveda espiritual llegan muchos espíritus a alimentarse y traen corriente, y muchas veces esas corrientes se van a quedar con usted, y si usted no tiene una coronación y si usted no pasa espíritu,
pues esas corrientes o esos espíritus que se quedaron alimentándose de la bóveda espiritual y de la luz, pues le van a traer problemas. Por eso siempre recomendamos, si la persona no es espiritista, que pase espíritus, entonces no debe tener una bóveda espiritual, pero puede tener una copa de agua del Santísimo, y muchas personas pueden tener 2 copas de agua, una de Santa Clara aclaradora para aclarar todos los puntos, pero solamente con la copa del Santísimo usted va a poder dar luz a sus espíritus sin tener necesidad de tener una bóveda espiritual, que es más responsabilidad para el que la tiene. Además del trabajo que lleva, que hay que cambiarla toda la semana el agua, y hay que hacer misas espirituales, y hay que rezarle y cantarle plegaria y todo eso que se puede hacer en las mesas espirituales. Las mesas espirituales no se ponen santos. Las mesas espirituales no se ponen familiares difuntos. La mesa espiritual es un paño blanco con 7 vasos y 2 copas, que hacen 9. Por lo tanto, no necesita de que una bóveda espiritual sea solo con copa. No hay diferencia en ese caso. Aquí, la copa más grande tiene que ser la del Santísimo y la más pequeña la de Santa Clara aclaradora. Por eso damos estos puntos de vista a conocer, para tener un entendimiento mucho más amplio de lo que es el espiritismo, porque muchas personas me han escrito y me han dicho: Tata, ¿por qué usted me puede hablar del espiritismo? Bueno, vamos a hacer un pequeño segmento sobre el espiritismo para que ustedes puedan tener una idea de lo que es el espiritismo y hasta dónde podemos nosotros llegar con él. Han cogido la maña de cada vez que va una persona a consultarse, le dicen que tiene media unidad espiritual y que tiene que tener una bóveda espiritual. Eso es un problema para la persona que no tiene una coronación hecha, un orden de sus espíritus, y sepa cómo trabajar con una bóveda espiritual. De lo contrario, va a tener muchos tropiezos, porque como dijimos anteriormente, todos los espíritus que andan vagando vienen a alimentarse del agua y de la luz de la vela que proporciona el espiritista a sus espíritus. Y como son espíritus, van a llegar a la bóveda espiritual y se van a alimentar. Muchos van a quedarse y otros se van a ir. Muchas veces estos espíritus están perjudicando a la persona, a esa persona que no pasa espíritu, que no tiene el cordón espiritual desarrollado, que no escucha, que no ve, que no siente a los espíritus, y esto va a ser un grave problema totalmente para la persona que no ha desarrollado el espíritu. Y entonces están mandando una bóveda espiritual y eso ocasiona problemas. Muchas personas ponen una bóveda espiritual donde duermen, otros tienen cosas de palo y la ponen pegadita ahí a las cosas de palo, del palo mayombe, y entonces existen todas estas cosas que están mal hechas, y por lo tanto dar un consejo, eso siempre va a ser beneficioso para todos los religiosos. Usted no pasa espíritu, usted no siente los espíritus, usted no escucha los espíritus, usted no ve a los espíritus, pero usted quiere desarrollar sus espíritus, porque todos queremos, cuando estamos en la religión, poder captar y poder transmitir los mensajes que nos dan los espíritus
para decírselo a otras personas, y así funciona el espiritismo. El espiritismo es para desarrollar el espíritu y para hacer el bien. Con el espiritismo no se hacen obras malas. Todo lo que se hace en el espiritismo son cosas buenas. Cuando cogen un espíritu que le han mandado a alguna persona, lo cogen y le dan luz y lo elevan. No lo amarran ni lo embotellan como hace el gangulero, que lo embotella o lo arrea, lo manda otra vez para atrás. Y eso en el espiritismo no existe. El espiritismo es una de las religiones más puras que existen. Claro que más adelante voy a hablar sobre el espiritismo científico, que es otra cosa, más elevada todavía que el espiritismo que regularmente trabajamos todas las personas. El espiritismo es la base de todas las religiones. Es la que nos va a dar la oportunidad de desarrollar al espíritu, y muchas veces nos van a decir, cuando empezamos el espiritismo, hasta el ángel de la guardia que tenemos y los caminos que podemos tener en base a nuestras protecciones que en vida trabajaban en Lucumí o trabajaban en Palo Mayombe. Y muchas veces te van a decir hasta que tu camino va a ser, vas a pasar por el espiritismo, vas a pasar por el Palo Mayombe, vas a hacerte santo y hasta vas a llegar a Babalao. Pero todo eso, los espiritistas que tienen una luz diferente a otros religiosos pueden advertir de cosas que te puedan suceder o mandarte obras espirituales que te van a ayudar. Va a ver un poco más de demora en los trabajos que puede mandar un espiritista, pero también se van a ver rápidos en ocasiones. Claro que los trabajos materiales van a ser más rápidos porque vas a trabajar en base de plantas y vas a trabajar en base de palo y tierra y vas a hacer un amarre o vas a hacer cualquier cosa, pero en el espiritismo hay muchas obras que se hacen. Hoy en día los mismos anguleros mandan a hacer trabajos o limpiezas espirituales a la persona, porque muchas veces nuestros espíritus que son espirituales se alejan de nosotros porque nosotros trabajamos las religiones materiales, religiones que dan de comer sangre, que dan de comer sangre a las deidades, y todo eso, los espíritus que son de luz se apartan un poco de nosotros. Por eso tenemos que seguir laborando la obra espiritual para poder seguir desarrollando nuestros espíritus, porque al trabajar material siempre nos vamos a atrasar un poco. Por eso un verdadero espiritista te dice que nunca vaya a las religiones espirituales, porque tu cordón espiritual se va a ir atrasando. Por eso que hay que tener un balance de trabajar la obra espiritual aparte a lo que tú trabajas Palo Mayombe o el Lucumí o lo que estés trabajando en estos momentos. El espiritista todo el tiempo te va a estar diciendo que a pesar de que tú tienes los caminos materiales por protecciones africanas que usted tiene, que en vida trabajaban el Lucumí o trabajaban el Palo Mayombe, y que sus caminos van a ser directos por esas acciones, usted va a estar siempre limitado cuando usted no desarrolla al espíritu. Usted tiene que desarrollar a los espíritus, y no solo los espíritus, protecciones que nacemos con ellos, sino también espíritus familiares, de familiares que dieron la caída, y que estos familiares también necesitan
darle luz. No solo le damos luz a los espíritus que nacemos con ellos espiritualmente, sino también damos luz a aquellos seres queridos que dieron su caída y que necesitan la luz para poderse elevar, y no solo eso, para poderlo ayudar a usted mismo. Muchas personas tienen familiares que han dado su caída. Estos familiares adoraban a esta persona, pero como no están desarrollados y no tienen luz, pues simplemente cuando se arriman a usted, le hacen sentir afligido, le hace sentir con ganas de llorar, y todo eso se debe a que el espíritu familiar de uno, usted no le ha dado la luz, ni le ha dado misa por la iglesia, ni le ha dado misas espirituales. Claro que las misas espirituales se hacen después del año a la persona que ha dado su caída, pero las misas por la iglesia, pueden ir a la iglesia y hacer una misa, o simplemente ir el día de la misa, y cuando el cura esté dando la misa, pues usted menciona el nombre de ese familiar o de esa persona querida, y va a tomar, como dice, esa luz que necesita el espíritu. Cuando los espíritus no tienen luz y quieren ayudarnos, nos pueden traer atraso, porque tienen arrastre, y como no están evolucionados espiritualmente, pues entonces tienen esos problemas que le pueden acarrear a la persona que se arrima a usted. Ahora las personas se le han muerto a su mamá, y ¿quién mejor para protegerte que tu propia mamá como espíritu? Pero tú necesitas darle luz, rezarle, ir a la iglesia, robar las misas. Robar las misas significa eso, que cuando el cura está dando la misa, usted menciona bajito el nombre de la persona a quien usted quiera ayudarle en la misa. Los espiritistas realmente son personas buenas. Claro, el verdadero espiritista, porque te encuentras espiritistas estos que son unos estafadores y como todo en todas partes, tú sabes. Pero los espiritistas casi siempre se llevan muy bien entre sí, y ellos buscan la forma siempre de ayudar hasta los espíritus que le quitan a alguna persona en la misa espiritual. Cuando nosotros estamos en la misa espiritual, nos reunimos circularmente. De esa manera se reúnen las personas alrededor de la mesa espiritual. Hay una persona que va a leer las oraciones o las plegarias, o va a rezar, y esto lo va a hacer todo el mundo en conjunto. Siempre que esté leyendo las oraciones, todo el mundo va a estar callado, pero cuando diga un Padre Nuestro, un Ave María, todo el mundo lo va a decir junto. Por lo tanto, vamos a dar luz a nuestros espíritus, no solo a los espíritus que tenemos nosotros, sino luz también a los espíritus de las personas familiares de nosotros que dieron nuestra caída. Y yo siempre trato de dar luz a todos los espíritus, y trato que ellos se puedan evolucionar, puedan elevarse, puedan desarrollarse, y dejen atrás toda ese arrastre que tuvieron en vida, y que hoy pueden como espíritu ayudar a otras personas, y sobre todo a los familiares de ellos. Yo siempre he dicho que los mejores espíritus que te pueden ayudar son los espíritus familiares que en vida eran familiares de usted, que son allegados a usted, su abuela, su tío, su madre, todas estas personas que fueron allegadas a usted, que lo querían en vida, pues como espíritu lo siguen queriendo, pero ellos a veces quieren
ayudarlo, pero como no están desarrollados, pues entonces le puede traer, tú sabes, esas acciones con ganas de llorar o triste o pensando mucho en las situaciones que tiene. Pero al desarrollar a estos espíritus que en vida eran familiares, nosotros vamos a tener, como dicen, una mejor vida. Vamos a tener más acción y nos van a ayudar mucho más, porque los espíritus también necesitan que nosotros los ayudemos para que ellos nos puedan ayudar a nosotros. Los espiritistas, realmente, el que se dedica al espiritismo es un creyente ferviente del espíritu y sobre todo cumple con todas las leyes del espiritismo y ayuda a todo aquel que quiere desarrollar sus espíritus. Desarrollar los espíritus significa de que usted va a tener en su cordón espiritual espíritus más elevados y usted va a poder percibir o recibir acciones o va a poder ver según los cuadros que se presentan en las obras espirituales. Siempre desarrollar el espíritu es parte fundamental de esta religión y debemos siempre, como decimos, mantenernos en ese orden religioso. Cuando usted es un espiritista que pasó por el espiritismo lleva una pila de años estar en él. El espiritismo no te hace espiritista de la noche a la mañana. Los espiritistas, muchos espiritistas llevan 20 y 30 años trabajando la obra espiritual. No es así de que tú llegaste y ya el espíritu va a pasar por arriba de ti. Hay personas que no pasan espíritu, pero lo perciben mentalmente. Otra gente no lo pueden ver, pero lo perciben mentalmente y reciben las acciones o lo siente y otras personas lo pueden ver y otros los escuchan. Y esos son sentidos que se te van desarrollando de acuerdo a las obras espirituales que tú vayas trabajando. Claro que en el palo mayombe usted va a poder desarrollar el espíritu cuando usted coge sombra alante de la enganga, pero va a ser espíritus materiales los que se van a acercar a usted. Son dos cosas diferentes. El espiritismo no tiene nada que ver con las religiones materiales, pero el tener la base del espiritismo es el que nos va a abrir la puerta para nosotros consultar, para nosotros hacer muchas cosas y para saber cuando nosotros hacemos un trabajo si realmente está viniendo el espíritu a trabajar o simplemente usted lo llamó y él se paró ahí a ver lo que usted estaba haciendo. Cuando usted tiene visión, usted ve a los espíritus, entonces usted puede desarrollar más sus conocimientos religiosos, porque entonces usted ve a los espíritus trabajar y usted está aprendiendo de esos espíritus que están haciendo la obra o el trabajo cuando usted está haciendo una ensara, en este caso en el palo mayombe. En el espiritismo lo mismo. Las personas van detallando cuadros y obras espirituales que se presentan alante de la bóveda espiritual o en el medio donde están las personas y van detallando cómo es el espíritu y muchos de estos religiosos hasta lo apuntan para saber si verdaderamente usted está viendo al espíritu o simplemente usted está haciendo un cuento. Muchos espiritistas dicen este espíritu es así, 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 lo escriben y después le dice escribe usted y entonces ellos escriben también y entonces se ve que hay, como dice, ese engranaje de ver los espíritus de la forma que lo ve uno y que la forma que lo ve el otro. En Cuba también trabajan el espiritismo científico. El espiritismo científico, yo no tuve mucho tiempo de aprenderlo, pero sí fui a unas cuantas sesiones
y realmente me impactó porque ellos no utilizan ni flores, ni perfume, ni le dan tabaco al espíritu africano que viene, ni le dan aguardiente a tomar, ni nada de eso. No utilizan las flores, no utilizan ni el crucifijo. Solamente utilizan una copa de agua, así como yo lo vi, y se sientan las personas alrededor, pero hay otro público atrás, sentado, como si fuera una iglesia, y están viendo todo lo que está sucediendo. El espiritismo científico trata de que el espíritu tenga más evolución, porque ellos dicen que si usted le da de tomar el aguardiente y si usted le da de fumar un tabaco, o si usted está utilizando perfume o está utilizando flores, usted está materializando al espíritu. Claro que eso es la creencia que pueden tener ellos. Yo estoy basado en el espiritismo regular que trabajan las personas y que siempre he estado desde niño involucrado en esto del espiritismo, porque mi abuela me llevaba, a pesar de que no permitían niños, como mi abuela abría las misas espirituales, pues simplemente me llevaban a mí, yo me sentaba ahí tranquilo, porque decían que el niño tenía su cosa. Entonces yo era del niño ese que entonces lo cogían y con la palangana de agua de la Virgen de Regla, entonces me mandaban a echar agua desde la puerta de atrás hacia adelante, y yo entonces cogí esa palangana con perfume y con añil, o para otros países le dicen azulito, y despojaba todo y despojaba a la gente y todo. Yo era un niño y hacía todas esas cosas. Pero en el espiritismo científico no. En el espiritismo científico solamente trabajan con agua. Eso de flores y perfume y prender velas, todo eso es material para ellos. Ellos no pasan el espíritu como lo pasan otras personas en los centros espirituales, que viene el africano formando bulla. Ay, dicen careajo, dicen yo saluda, dicen todos criollos, dicen careajo. No, estos son espíritus más evolucionados. Casi nunca trabajan con espíritus africanos, trabajan con espíritus más evolucionados, como la monja o un cura, y trabajan con la gitana, pero tú sabes, más evolucionado. Estas personas pasan los espíritus y ni se sienten cuando pasan. Son espíritus más evolucionados y por lo tanto no vienen con esa gritería y esa chusmería que vienen en el espiritismo cuando se monta un espíritu africano, que empieza la gritería. Todo esto uno lo va aprendiendo, claro, con los años. Uno no aprende de hoy para mañana. Aprender la religión siempre es un poco trabajoso porque tiene muchas cosas, pero si hay una persona que nos indica y nos dice, vamos a tener esa oportunidad. Yo asistí unas cuantas veces al espiritismo científico, porque claro, yo quería desarrollar mis espíritus y como es natural, me recomendaron el espiritismo científico. Yo era un muchacho joven, y entonces sí participé mirando. Nunca participé en la misa que se hacía, en la obra que se estaba haciendo. Uno de los dueños del espiritismo científico, yo le pregunté muchas cosas porque como yo me gusta aprender, pues entonces él me estuvo explicando que ellos tratan que el espíritu traiga mensaje, pero no para fulano, para ciclano, sino que traiga mensaje para la humanidad. Y eso hacía de que los espíritus tuvieran más evolución, a pesar de que daban algunos mensajes a las personas, pero casi siempre venían espíritus dando mensajes para la humanidad.
Y así el espiritismo científico trabajaba, al menos en mi época, de lo que yo conozco sobre ese tema, que muchas personas desconocen ese tema totalmente hasta en Cuba. Pero yo tuve la oportunidad, yo he tenido siempre muchas oportunidades de aprender. Debe ser por mi forma de ser, debe ser porque yo soy un hombre aguerrido a esas cosas, pero yo me quedé muy sorprendido porque le dije, pero ustedes no prenden vela aquí ni nada. Dice, no, nosotros no utilizamos ni vela ni nada. Todo eso es material. Nosotros trabajamos con agua. Cuando despojan a una persona es con agua. Y claro, lo despojan ellos, tú sabes, sacudiéndolo y eso, pero no utilizan hierba tampoco, de ninguna índole. Ni hierba, ni perfume, ni vela, ni tabaco, nada de eso. No utilizan nada de eso. Simplemente trabajan con agua. Por eso dicen que todas las aguas son benditas. Dicen, no, voy a buscar agua a la iglesia, que está bendecida, que la bendició el cura. Pero dicen que todas las aguas están benditas, tú sabes. Y eso es lo que siempre dicen las personas que son religiosas en Tambatilanga. Cuando usted reza al agua, ya el agua está bendita, porque es la luz que viene y se planta en esa agua que usted está santiguando. El espiritismo es muy bonito. Muchas personas no les gusta el espiritismo porque, claro, hay que sacrificarse, hay que asistir por lo menos 2 veces a las misas espirituales semanales. Y una misa espiritual puede llevar 4 o 5 horas muerto risa. Entonces, las personas que viven en este país, en Estados Unidos u otros países, a lo mejor el tiempo no es lo suficiente. Y a veces hacen el tiempo, a pesar de que no tienen el tiempo, hacen el tiempo porque ellos quieren llegar al lucumí con el espíritu desarrollado, o quieren darle luz a un familiar que es difunto, o quieren darle luz a sus espíritus, o quieren ir desarrollando la vista, el oído, el sentirlo, pasar los espíritus. Y todo esto lleva tiempo. Todo esto de la religión es complicado. Por eso que a la noche a la mañana te cogiste y saliste del espiritismo porque no quisiste ir, porque fuiste a un viaje y te aburrió y es muy complicado, y entonces fuiste y te rayaron, te rayaste el palo mayombe. Entonces llegaste al palo mayombe, pero no sientes espíritu. Sí, te puedes erizar y eso, pero eso solamente, no hay acciones que se acerquen a ti porque tú no te has desarrollado, no te has desarrollado espiritualmente. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Tratar de desarrollar su espíritu. ¿Cómo desarrollamos nuestro espíritu también? Los espíritus que tenemos los desarrollamos también cuando nosotros a veces presentimos algo, que hay una persona y usted dice, usted tiene esto y esto y esto, y usted puede desarrollar a sus espíritus diciéndole lo que usted vio en esa persona. Y eso te va a ayudar, eso siempre te va a ayudar. Yo cuando era jovencito, yo me paraba delante de cualquiera y te decía, usted tiene este problema y este y este. Sí, yo tengo ese problema, como usted lo sabe. No, despreocúpese, yo lo sé. Y entonces yo le decía, y todo eso te hace desarrollar a tu cordón espiritual, te hace desarrollar todas las cosas espirituales que tú tienes, y te desarrolla el oído, te desarrolla la vista y te desarrolla sentir los espíritus. Como es natural, todo esto es complicado. Ahora usted dice, bueno, usted está escuchando este programa ahora y hemos rebasado esa parte del palo mayombe, que es también tan complicado para caer, como dice la divinidad de Santísimo, para que nosotros podamos tener nuestra vida mejor y estar mejor preparados para cualquier religión material que nosotros quieramos estar.
sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea. Virgen mía de la caridad, ayúdanos, protégenos, en el nombre de Dios, ay Dios. Si la luz redentora te llama buen ser, y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser, cantándole al verbo divino Manuel. Oye buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Venid buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. 7 días con 7 noches, por el mundo caminando, y no encuentro una limosna a mi viejo Babaluayé. Tanto como yo trabajo, tanto como yo laboro, y no encuentro una limosna a mi viejo Babaluayé. Bueno, el espiritismo es algo bien místico. Lo que sucede es que hay muchos impostores también. Aquí en los Estados Unidos, hasta Houdini, el mago Houdini, estuvo investigando sobre el espiritismo, porque él quería saber sobre el espíritu, pero se encontró que había mucha trampa y mucha mentira en los centros espirituales aquí en los Estados Unidos hace muchos años, cuando Houdini estaba en vida. Houdini, el mago Houdini, ese fue uno de los que investigó, ese fue el que le dijo a la mujer que cuando él muriera, para saber de que de verdad existían los espíritus, le iba a dar una prueba. Se la dio. Creo que nunca la llegó a dar. Pero él quedó con, si él moría primero, darle una prueba a la mujer como que él sí existía como espíritu. Así que hay muchas versiones y muchas cosas en base a si de verdad realmente existe el espíritu o no existe el espíritu. Para mí sí existe el espíritu, pero para otras personas no creen en que realmente cuando uno muere termina todo ahí. Desde el tiempo de los griegos y los egipcios y los romanos leían los oráculos. Esos oráculos también estaban llenos de mentiras y de engaño, y parecía que venía el espíritu y todo, pero todo era preparado, y hubo y siempre siguen habiendo muchas estafas en base a las religiones y sobre todo al espiritismo. Sí existen personas que son videntes verdaderamente, pero existen otros que simplemente es un cuento, como en todas las cosas. Cuando no saben, inventan y hacen muchas cosas que realmente no son. Y eso lo tenemos que aprender. Donde quiera que haya un negocio lucrativo, que esté involucrado el dinero, pues va a existir el engaño, va a existir la mentira, va a existir el juego y todo el cuento que está relacionado con estas creencias que vienen desde los egipcios en la vida después de la muerte, y que sigue creyendo nosotros en el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu Santo, pues tenemos que creer en otros espíritus, que existen buenos espíritus y malos espíritus, existe el bien y también existe el mal. Así que tenemos que vivir con eso aquellos que somos creyentes en todas estas religiones. Hay centros espirituales en el mismo México que tú vas a desarrollar al espíritu, y entonces la persona te dice, no, hay mucha gente, tú tienes que coger turno, dame tu nombre, dónde tú vives, para entonces llamarte, qué sé yo. Entonces mandan a una persona a investigar de ti, entonces investigan todo alrededor tuyo, y entonces te admiten
y después en 2 o 3 semanas que tú estás ahí, te empiezan a decir cosas y todas las cosas que tú estás viviendo y todo porque te averiguaron tu vida. Y entonces eso también sucede en otros sitios también. Y entonces te están diciendo toda tu vida que tú te quedas ahí y entonces te están cogiendo tu dinero, pero es que te han engañado porque lo que te han hecho es investigarte toda tu vida para entonces poder permitirte, para que tú desarrolles el espíritu.